Buen día, mi nombre es Karen Quesada Bermúdez, soy coordinadora de la Oficina de Patentes de Invención del Registro de Propiedad Industrial y me complace acompañarlos en esta videotutoría. En esta oportunidad me corresponde hacer referencia al proceso de presentación e inscripción de solicitudes de patentes de invención. Una patente se puede definir como un derecho exclusivo que se concede a una invención que puede ser de producto o de procedimiento y que aporta en general una nueva solución a un problema técnico. Al igual que las marcas y los otros signos distintivos, las patentes de invención son un derecho de propiedad industrial. La propiedad industrial es una de las dos grandes áreas que conforman la propiedad intelectual junto con los derechos de autor y los derechos conexos. Para entrar en materia es importante indicar que para la presentación de una solicitud de patente es necesario completar un formulario de solicitud y adjuntar a este un documento técnico, además de otros documentos que más adelante les puedo detallar. El formulario de solicitud se encuentra disponible en el sitio web del Registro Nacional www.rnpdigital.com y es un PDF editable, es un documento en digital, un PDF editable que debe contener los siguientes datos: el nombre y calidades del titular, del inventor y del representante. Por calidades entendemos el número de documento de identidad, el estado civil, la profesión u oficio y la dirección del domicilio. El representante usualmente es un abogado. Además, el formulario de solicitud contendrá el título de la patente de invención y debe referirse en esencia a esta invención. Además, se debe indicar la prioridad establecida en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en caso de que ésta se reclame. Se debe indicar el sector tecnológico al que pertenece la invención, la clasificación internacional, un lugar o medio para recibir notificaciones y debe estar firmado por el solicitante o su representante. En caso de solicitudes PCT, se debe además indicar expresamente la solicitud de entrada en fase nacional y el número de solicitud internacional. El documento técnico que acompaña este formulario está compuesto por la descripción de la invención, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos o figuras. La estructura de este documento es como se muestra en estas imágenes. Al inicio se deben indicar los antecedentes de la invención y enseguida una descripción detallada de esta, incluyendo la mejor manera que conozca el inventor para ejecutar la invención. La siguiente sección corresponde a las reivindicaciones. Deben aportarse en documento separado y estas son las características técnicas de la invención. Definirán la materia que se desea proteger y deberán estar enumeradas. Pueden ser una o varias reivindicaciones. En una tercera sección se incluirá el resumen de la invención, que no debe superar las 200 palabras. Finalmente, se incorporarán las figuras o dibujos que contribuyen a la comprensión del objeto inventivo. Pese a que en la imagen se muestran 3 figuras en una misma página, es importante que cada una de ellas se presente de forma individual y con su respectivo título. Este título es simplemente figura 1, figura 2, figura 3, tal como se muestra en la imagen. Además del documento técnico, el formulario también estará acompañado de la tasa de presentación de la solicitud por la suma de $500 para el caso de patentes de invención. No obstante, personas físicas, pymes, universidades públicas, institutos de investigación del sector público únicamente pagarán una tasa de $150. La solicitud también estará acompañada por la declaración de titularidad o cesión de derechos en caso de que el titular sea distinto al inventor. En este caso, el inventor deberá ceder sus derechos sobre la invención a quien figure como titular, o el solicitante deberá demostrar que existe, por ejemplo, una relación laboral entre él y el inventor.
Además, se deberá aportar el certificado de prioridad cuando ésta se reclame. Y finalmente, un timbre de 250 colones del Colegio de Abogados y un timbre de 20 colones de Archivo Nacional. En varias oportunidades he mencionado el derecho de prioridad establecido en el Convenio de París. Este convenio señala que cualquiera que haya depositado una solicitud en alguno de los países miembros gozará de un derecho de prioridad si desea presentar esa misma solicitud en otro país miembro. Tal solicitud deberá presentarse en el segundo país dentro de los plazos que establece el convenio: 12 meses para patentes y modelos de utilidad y 6 meses para diseños industriales. Como les adelanté, el registro de propiedad industrial recibe solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Los diseños industriales pueden dividirse en dibujos o modelos industriales. A continuación les muestro un ejemplo del formulario de solicitud que les mencionaba. Podemos ubicar en el sitio web del Registro Nacional. Pueden observar en las siguientes imágenes que el formulario de solicitud guía al interesado en el cumplimiento de los requisitos formales que establece la ley y que ya hemos detallado. En primer lugar, se debe indicar la modalidad de protección que se solicita, ya sea patente de invención, diseño industrial o modelo de utilidad. Noten que algunos recuadros son de uso exclusivo del registro de propiedad industrial. Luego se debe indicar el título de la solicitud o el título de la invención. Es importante mencionar que el solicitante puede ser uno o varios y puede tratarse de personas físicas o jurídicas, es decir, una empresa o sociedad anónima, por ejemplo. Más importante aún es la mención del inventor. Este siempre será una o varias personas físicas, en ningún caso será una empresa. Si la solicitud es presentada por un representante legal, estos datos también deberán indicarse marcando si se trata de un apoderado o un gestor de negocios. El gestor de negocios es un representante que aún no ha obtenido un poder a su favor para representar formalmente al solicitante, pero que se apersona al proceso en tal carácter con el compromiso de aportar el poder que acredite su representación dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente. Existe la posibilidad de dividir una solicitud que se encuentra en trámite, por lo que si este es el caso, se deberá indicar el detalle de la solicitud madre o principal. Si la solicitud reclama la prioridad del Convenio de París, deberán detallarse los datos correspondientes al país en el que se efectuó el primer depósito, la fecha de presentación de la primera solicitud y el número de expediente asignado en el primer país. Puede tratarse de una o varias prioridades. Además, es posible que la solicitud corresponda a la entrada en fase nacional de una solicitud internacional tramitada al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, más conocido como PCT por sus siglas en inglés, por lo que estos datos también son necesarios. En un futuro podemos conversar acerca del PCT, que por ser un tema extenso es necesario abordarlo de manera independiente. Finalmente, el formulario contiene un espacio de observaciones en el cual el solicitante puede detallar los documentos que adjunta y además cuenta con el espacio correspondiente al nombre, firma, lugar y fecha y timbres. En caso de que haya uno o varios solicitantes o uno o varios inventores, existe a disposición del usuario hojas adicionales para completar los datos correspondientes. El formulario, junto con los otros documentos mencionados anteriormente, se debe presentar en el diario del Registro de Propiedad Industrial. Una vez recibida la solicitud, se le asigna la fecha de presentación solo si ésta cumple con indicar los datos relativos al solicitante y si se adjunta el documento técnico. Asignada la fecha de presentación, se procede con el examen de forma de la solicitud. En caso de omisiones o defectos, se comunica al solicitante que corrija su solicitud. Las patentes y modelos de utilidad en un plazo de 15 días hábiles.
los diseños industriales en un plazo de 30 días hábiles y las solicitudes PCT en un plazo de 2 meses. Cumplidos los requisitos, se emite un aviso que el solicitante debe publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial La Gaceta y una vez en un diario de circulación nacional. El solicitante debe presentar ante la oficina el comprobante de pago de estas publicaciones dentro de un plazo de 1 mes contado a partir de la notificación de la resolución que ordena tales publicaciones. Es importante tener en cuenta que se trata de la presentación del comprobante de pago de las publicaciones, no es necesario que aporte las publicaciones. Una vez realizada la publicación de la solicitud, se abre el plazo para que cualquier interesado presente oposición si considera que la solicitud no cumple con los requisitos de fondo. El plazo para presentar oposiciones es de 3 meses después de la tercera publicación en la Gaceta y se debe pagar una tasa de $25, aportar las pruebas que sustenten la oposición, así como el poder respectivo en caso de hacerse representar por un abogado. La tasa de oposición para modelos de utilidad y diseños industriales es de $30. Recibida la oposición, se le comunica al solicitante para que conteste dentro del plazo de 1 mes. El solicitante puede pedir que este plazo sea prorrogado. Vencido el plazo de oposiciones, la solicitud pasa a la etapa de examen de fondo, el cual tiene un costo de $390 en el caso de diseños industriales y $525 en el caso de patentes y modelos de utilidad. En el examen de fondo, el examinador evaluará la solicitud a la luz de lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Patentes y en el artículo 2. En este sentido, es importante tener en cuenta que la ley establece materia que no se considera invención. Por ejemplo, los descubrimientos, los programas de ordenador y los métodos de negocios. Además, establece materia que se excluye de patentabilidad, como puede ser las plantas, los animales y los métodos de tratamiento para personas y animales. Si la materia reclamada en la solicitud supera el examen del artículo 1 porque no contiene materia que no se considera invención o materia excluida de patentabilidad, el examinador inicia el análisis de los requisitos de fondo de la solicitud, los cuales son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Una solicitud es nueva si la materia reclamada no ha sido divulgada o publicada antes de su fecha de presentación en ningún lugar del mundo, es decir, si esta materia no forma parte del estado de la técnica. Esta solicitud cumplirá con el requisito de nivel inventivo si se demuestra el esfuerzo creativo del inventor y si la solución propuesta no resulta obvia para una persona de nivel medio versada en la materia. Además, tendrá aplicación industrial si se presenta una utilidad específica, sustancial y creíble. La ley establece un periodo de gracia de 1 año para proteger a aquellas personas que hayan divulgado su invención antes de la fecha de presentación de la solicitud, en ferias científicas o en ferias de innovación, por ejemplo. En este caso, esa divulgación no estará comprendida en el estado de la técnica y por tanto no afectará el requisito de novedad de la solicitud. No obstante, nuestra recomendación siempre es que se divulgue la solicitud una vez publicada. La ley establece un periodo de gracia de 1 año para proteger a aquellas personas que hayan divulgado su invención en ferias científicas o en ferias de innovación antes de la presentación de su solicitud en el registro. En este caso, esa divulgación no quedaría comprendida en el estado de la técnica y por tanto no afectaría el requisito de novedad que debe cumplir toda solicitud de patente. No obstante, nuestra recomendación es primero presentar la solicitud antes de su divulgación. En la etapa de examen de fondo, el examinador emite un máximo de 3 informes técnicos, los cuales son el fundamento para la concesión o denegatoria de la patente. En caso de que ésta se otorgue, el plazo de protección es de 20 años contados desde la presentación de la solicitud en el registro de propiedad industrial. La protección de la patente es territorial, esto es que debe presentarse una solicitud en cada país que se pretenda protección.
Ahora bien, en cuanto a la segunda modalidad de protección, que corresponde al modelo de utilidad, este protege toda nueva disposición o forma introducida en una herramienta, en un instrumento de trabajo o en un utensilio conocido, que le permite a este instrumento o a este utensilio una mejor función o una función especial para su uso. Los requisitos de fondo que se analizan son novedad y aplicación industrial. Por ejemplo, observen esta mochila en la imagen, la cual cuenta con placas metálicas que reciben la luz solar y permiten cargar de energía dispositivos electrónicos durante una caminata, por ejemplo. La mochila no es nada nuevo, sin embargo, sus placas metálicas hacen que la mochila tenga una función especial nueva. El plazo de protección del modelo de utilidad es de 10 años, contados desde la presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial. Esta protección también es territorial. Finalmente, el diseño industrial brinda protección a los aspectos estéticos u ornamentales de un producto. El diseño industrial debe cumplir con los requisitos de novedad, originalidad e independencia. Los diseños industriales son dibujos industriales si poseen características bidimensionales como el estampado que se muestra en la imagen, o modelos industriales cuando sus características son de forma tridimensional como los bolsos que también se muestran en la diapositiva. El plazo de protección de los diseños industriales es de 10 años contados desde su concesión y la protección del diseño industrial también es territorial. Ha sido un placer compartir con usted estos conceptos generales en materia de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. En caso de que requiera información adicional, le invito a visitar el sitio web del Registro Nacional www.rnpdigital.com. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.